Hola amigos, espero que estén bien y bienvenidos a Lo Desconocido. Creo que para ningún fan mutante y tampoco para una buena parte del público casual, pasaron desapercibidas las muchas controversias que hubo dentro de las películas de X-Men producidas por Fox. Controversias que van desde lo confuso de su línea temporal hasta el gran desperdicio de personajes que hubo por parte de escritores y directores. Es por ello que el día de hoy vamos a hacer un pequeño recuento de los 5 peores villanos que nos presentó esta franquicia de películas y cómo es que Fox arruinó a estos personajes comparados con sus contrapartes de los cómics. Hay que aclarar que para este recuento se consideran todas las adaptaciones audiovisuales producidas por la ya extinta Fox y sus empresas aledañas, como el canal FX, es decir, se tomarán en cuenta tanto películas como series, y aclarado este punto, comencemos. Número 5. Juggernaut de X-Men Last Stand. Empecemos leve, con un villano que al menos tuvo la oportunidad de redimirse en películas posteriores, pero que aún así merece un lugar en este top, y es que fue tan mala su inclusión en la tercera entrega de X-Men que lo más recordado del personaje fue su frase de I am Juggernaut, bitch. El pobre de Caín Marco llevaba las de perder desde su horrible diseño, con esos efectos de músculos pintados al puro estilo de 300, pero no la película de Zack Snyder, sino la parodia que salió en 2008. El villano de los X-Men tenía la cuesta muy arriba para poder ser recordado por los fans, más que como una burla o parodia al personaje de los cómics. Y es que si bien hay villanos mutantes muy bien escritos, con tantas capas que a veces es imposible odiarlos como el personaje de Magneto, hay otros que son pura adrenalina, que su única motivación es destruir y demostrar que son más fuertes que los demás, que no les importa que para lograr su objetivo deban matar a todos los que se les pongan enfrente. Ese es el caso de Juggernaut. No es un rival con el que puedas tener un debate filosófico, es más bien un contrincante de pega primero y pregunta después. Lamentablemente, en este caso, Fox no supo cómo desarrollar al villano sin que parezca hueco. Optaron por hacerlo un mutante, cuando justamente es de los pocos rivales clásicos de los X-Men que no tiene el gen X. Optaron por omitir su parentesco con el profesor Xavier, incluso cuando lo situaron en el mismo lugar de su muerte, y que tal vez pudieron ocupar como motivación para la película. Creo que el pecado final de Fox y la película fue dejar a un villano tan especial para los fans como un simple asistente de Magneto y su rebelión. Afortunadamente para los fanáticos X, Juggernaut tuvo la oportunidad de redimirse en Deadpool 2, que si bien no es la gran maravilla de villano, sí deja un mejor sabor de boca y logra que este personaje no esté tan arriba en este top. Número 4. Silver Samurai. Ahora vamos con la trilogía de películas de Wolverine. En este caso, la segunda entrega. Y es que si bien no fue tan mala como la primera película El solitario de Logan, creo que esta tuvo una baja muy marcada en el área del antagonista. Pasamos de un Sabretooth analítico y perturbador a un Silver Samurai reducido a un anciano obsesionado por seguir viviendo. Hay que aclarar que el primer error de la película fue no presentar a Kenoichi Harada como el Silver Samurai original. Desde ahí ya daba indicios de que algo no andaba tan bien. Pero aún podíamos creer que tal vez este camino iba a ser benéfico. Al fin y al cabo, no iba a ser la primera vez que hacían algo así con un villano. Recordar a William Stryker y cómo le dieron el rol de creador de Wolverine por encima de personajes como el profesor Thornton y el doctor Cornelius, un tema que merece su propio video. Regresando a Silver Samurai, en este caso podríamos incluso pensar que en algún momento el personaje podía heredar la armadura en esta u otra película, pero como ya sabemos, pues eso no pasó. En su lugar le dieron un giro que a mi parecer quedó mucho a deber, ya que si bien comenzó decentemente con un villano que estaba más interesado en los dones mutantes de Wolverine que en la propia persona, este no pudo culminar su interpretación, pues redujeron al personaje a máximo 30 minutos del final con una armadura que parecía más de Transformers o las Tortugas Ninja que de los X-Men. Y entiendo que para muchos este personaje no signifique nada, ni siquiera creo que entre en el top 5 de villanos de Wolverine, pero sí es una pieza fundamental para una de las mejores historias del personaje, como lo son todas sus aventuras en Japón. Muchos visualizamos a Logan como ese personaje que pasó por tanto que ahora prefiere estar solo, el clásico llanero solitario que se aleja de todos por el peso de sus pecados. Pero eso no es todo lo que puede dar. Wolverine tiene un lado único que lo logra diferenciar de otros personajes con el mismo arquetipo, y es que al final, Logan trata de vivir y pelear con el honor de un guerrero legendario, aptitudes que justamente desarrolla en sus viajes a Japón. Es ahí donde entra la importancia de Silver Samurai, porque junto a Gorgon, otro gran villano que creo también merece su propio video, son la antítesis del objetivo de vida y la forma de ser de Wolverine. Son villanos que desafían su honor, pues ven primero el beneficio propio antes que el de los demás. Y sí,
Tal vez vimos un poco de esto, pues al final fue un personaje que estaba dispuesto a entregar a su familia por seguir viviendo. El tema entra en que no solo es un rival ideológico para Logan, sino que también es un obstáculo a vencer por sus poderes, ya que cuenta con la habilidad de concentrar la energía en su katana, lo que la hace casi irrompible, y con un filo que es capaz de cortar casi cualquier material, un rival digno al adamantium de Wolverine. Acá la armadura se ve reducida a un traje de adamantium que servía para mantener con vida a Yashida, dejando de lado todo ese supuesto misticismo que habían creado ellos mismos en la película. Estos cambios, a comparación del cómic, dejaron a Silver Samurai en el olvido y en lugar de popularizar al villano, lo dejaron como un personaje insípido y nada digno de ser el antagonista principal en una película de Wolverine. Número 3. La raza Davari. ¿Qué podemos decir aquí? Ni siquiera podemos terminar de entender por qué eligieron a una raza tan apática para ser el villano en la última película de los X-Men en el universo Fox. Y aunque no es el rival a vencer del equipo, sí que se vuelven los antagonistas principales en la lucha por el destino de la Fuerza Fénix y por ende de Jean Grey. Hay que aclarar que si bien los Davari sí guardan una relación con Jean Grey y su ascensión a Fénix para su posterior caída a la Fénix Oscura, esta interacción en los cómics no dura más de 2 páginas, por lo que no hay un registro previo de que esta raza alienígena pudiera ser una amenaza para los mutantes y mucho menos para la Tierra. Esto se ve reflejado en la película, pues les dieron habilidades y motivos que pertenecían a otras razas del universo Marvel, específicamente de los Skrulls y los Shi'ar, tomando las habilidades de cambiar de forma de los primeros y las características de considerar a la Fuerza Fénix como un dios o un ente superior de los segundos. Lamentablemente, este híbrido no pudo copiar lo bien escrito que estaban ambas razas en los cómics, y se quedaron solo con el cascarón. Ahora que jugando un poco al abogado del diablo, el mayor culpable de este villano tan malo fue nada más y nada menos que Disney. Así es, otra vez el ratón metiéndose con los X-Men en esta ocasión a través del estudio 20th Century Fox, pues durante las negociaciones para adquirir a este último, así como casi todo el corporativo, los dirigentes de Disney se percataron que habían ciertas similitudes entre la película de los mutantes y una de las producciones a las que más fe le tenían en la compañía del ratón, Capitana Marvel. El principal problema era que ambas se iban a estrenar en 2019 y que las dos tenían a los Skrulls como parte importante de sus historias. En el caso de Dark Phoenix, estos iban a ser los villanos principales, los cuales iban a usar a la Fuerza Fénix para atacar a la Tierra. Por el lado de Marvel Studios, estos tenían considerada a la raza cambiaforma como uno de los pilares para las historias a futuro de su universo, especialmente porque apuntaban a una adaptación de Secret Invasion, y que ojalá de verdad no lo hubieran hecho, porque la serie fue uno de los peores proyectos del MCU en toda su historia. Regresando a los Davari, ante la presión de Disney durante las negociaciones de compraventa, no le quedó de otra a Fox que cambiar al villano de la película, así que todos los escritores optaron por tomar a una raza pequeña que apenas si es mencionada en la historia original de Claremont. Y por lo que podemos ver, no hay forma de echarle toda la responsabilidad a Fox, al menos en esta ocasión, pues también se supo que esta historia estaba destinada a contarse en 2 películas, caso similar al enfrentamiento de Thanos con los Vengadores, cosa que claramente no permitió Disney, pues al adquirir al estudio encargado de producir las cintas de los X-Men, estos optaron por cerrar el universo de Marvel de Fox, lo que hizo que sus últimos proyectos mutantes tuvieran que ser cancelados, o en el caso de Dark Phoenix y New Mutants, los sometieron a muchas regrabaciones y cortes en el metraje final, por lo que se puede decir que la cinta final y sus personajes eran un despropósito que buscaban, más que contar una buena historia, dar por concluido un universo de películas que estorbaba Marvel Studios. Aún así, no podemos hacernos de la vista gorda y dejar de mencionar que los Davari son insignificantes como villanos, carentes de presencia en pantalla, con motivaciones muy vagas y demasiado olvidables. Todo esto resultado de una mala combinación de razas mejor escritas en los cómics y que por presión de factores externos no pudieron concluir su arco argumental, dejando al último antagonista de los mutantes dentro del podio de las peores adaptaciones de los villanos de X-Men de Fox. Número 2. Ahora sí nos toca entrar con los pesos pesados, con los villanos de los X-Men más emblemáticos y que nos dolió mucho ver tan desperdiciados y mal adaptados en las películas de Fox. En el caso de En Sabanur, ya habíamos visto algo de este en la caricatura de los noventas, pero fue realmente en el videojuego de X-Men vs Street Fighter, donde todos nos interesamos en él. Fue justo en este medio donde el personaje entró a la cultura popular y que junto a la era de Apocalipsis, evento de los cómics que sucedía casi al mismo tiempo del lanzamiento del juego, lograron que este genocida mutante se consolidara como uno de los mejores villanos de los Hombres X. Y bueno, todo eso fue echado a la basura por Singer y Kimber cuando lo llevaron a la pantalla grande en 2016.
Y es que en poco de más de 2 horas echaron a la basura toda la oportunidad de convertir a Apocalypse en el gran villano de las nuevas generaciones para los fans mutantes. Lo peor de todo es que ya lo habían logrado 2 años antes con los Centinelas en la película de Days of Future Past. Lo hicieron tan bien que incluso ahora, 10 años después, los fanáticos siguen alucinando con lo bien adaptadas que fueron las máquinas asesinas de mutantes, con esas escenas iniciales que consagraron a estos personajes en el colectivo mundial y dejaron la vara muy alta para futuras adaptaciones. Lastimosamente, no lograron repetir su éxito con Apocalypse. Es más, puede decirse que hicieron todo lo contrario. Lo enterraron a tal nivel que para el público actual muy probablemente solo sea una copia de Thanos, cuando dentro de los cómics la evolución, la motivación, la crueldad y los poderes del mutante están a la par del titán loco. Y es que, ¿cómo esperaban lograr algo en esta adaptación si desde las primeras filtraciones su caracterización provocó más burlas que entusiasmo en los fans? Desde las comparaciones con los Power Rangers hasta la falta de musculatura, ya se avecinaba un desastre para este antagonista, predicción que se vio cumplida cuando la película hizo su estreno. Creo que ese fue su primer gran error, querer humanizar a un personaje que de por sí en los cómics ya había perdido todo rastro de humanidad, tanto física como moral, un error similar al de Juggernaut en X-Men 3, donde disminuyeron la inmensidad del personaje de los cómics para dejarlo de un tamaño más regular al lado de los héroes, y como pasó con Cain, ese también fue un fracaso. Y es que si algo hemos aprendido de las películas de superhéroes, es que no debes de temer al adaptar a los personajes tal y como son en los cómics. Para ejemplos, hay muchos. Incluso los ya mencionados en este puesto como los Centinelas, Thanos o el mismo Juggernaut, pero en la cinta de Deadpool 2. Luego debemos hablar de sus motivaciones, su carácter y sus poderes, y es que parece que a los productores les dio miedo adentrarse un poco más en el personaje y todo lo que conlleva, tocando solamente la superficie de Apocalypse, es decir, no es que esté fuera de caracterización en la película, pero parece que lo dejaron muy leve, no se alcanzó a ver a ese supremacista mutante que a diferencia de Magneto, no teme masacrar a su propia raza por su ideología. No alcanzamos a distinguir a ese personaje que puede desencadenar un holocausto en el mundo con tal de encontrar a los mutantes más aptos, pues según él, solo estos son dignos de sobrevivir. Justo ese detalle es el que no ha permitido que veamos una versión más cruda y extrema de Enza Banur, no solo en la pantalla grande, sino tampoco en la televisión. Para los noventas aún no era el personaje que es hoy actualmente, por lo que solo pudimos verlo como un villano más de los X-Men. En Evolution, si bien fue el villano final, tampoco terminó por convencer a los fans, quienes esperaban un lado más cruel del mutante, y al igual que una década antes, quedó solo como otro antagonista más. Parecía que la buena venía con Wolverine y los X-Men, con ese pequeño adelanto de la segunda temporada que parecía ser una adaptación de Age of Apocalypse. Lamentablemente, esta fue cancelada en esta ocasión por la envidia de directivos dentro de Marvel, justo cuando Disney compró la Casa de las Ideas. Aunque parece que ahora sí podremos ver a un Ensabanur en todo su apogeo en la siguiente temporada de X-Men 97, así que pongamos chonguitos para que esta sea la buena. Regresando con la pésima adaptación de Fox, no queda mucho que agregar. Fallaron prácticamente en todo, y en lo que no fallaron, se quedaron muy lejos de tener éxito. El personaje fue un insulto para su contraparte en las historietas, y ni siquiera para el público general fue un buen villano, pues todos venían de estar casi al filo del asiento con la película anterior, para que en esta nueva terminaran decepcionados. Tanta fue la falla de la producción que lo más memorable de la cinta fue la escena de Quicksilver y el cameo de Wolverine. Caso contrario a Días del Futuro Pasado, X-Men 2 o hasta First Class, que estuvieron tan bien hechas y con villanos bellamente construidos y memorables, que entraron en las favoritas de todo fanático de los superhéroes. Así es como Apocalypse entra en este top, directo al segundo puesto, debido a su pésima caracterización, por sus motivaciones y personalidad demasiado leves, y lo peor de todo, ser tan poco memorable para un personaje que merecía mucho más. Número 1. Dark Phoenix. Hemos llegado finalmente al villano más desperdiciado y peor adaptado por Fox, y no podía ser otro que la Fénix Oscura. Fue tan triste su caso que no le bastó a los productores con haber fallado estrepitosamente en una ocasión, sino tuvieron que hacerlo 2 veces para que calara más. Y es que siendo sinceros, no sé cuál fue peor. Algunos dirán que su aparición en X-Men Last Stand no es tan mala porque la película es mejor que la de 2019. Otros podrán alegar que la interpretación de Sophie Turner rescata el segundo intento por llevar a este personaje a la pantalla grande, pero en mi opinión, las dos son igual de malas, por una simple razón, ninguna de las dos son dignas de compararse ya ni siquiera con la villana de los cómics, que claramente es imposible de igualar, sino porque ambas palidecen ante la bella adaptación llena de respeto, cariño y amor que hicieron en la caricatura de X-Men de los noventas.
Y es que entiendo que sería imposible adaptar la historia original, pues requiere de muchos elementos para triunfar. Pero lo que no logro comprender es que si ya tenían un caso de éxito, de verdadero éxito en una adaptación audiovisual, ¿por qué no intentaron repetir lo que se había logrado también en la serie animada? En su lugar, quisieron inventar el hilo negro. Trataron de contar una historia que de por sí necesitaría de al menos dos o tres películas para contarse como se debe, además de que le incluyeron tramas que no tenían nada que ver, como el caso de la cura mutante en X-Men 3. Y sé que en el caso de Dark Phoenix de 2019, justo esa era la intención, contar la historia en dos partes, pero por temas externos tuvieron que frustrar este intento e incluso necesitó regrabaciones como vimos en el tercer puesto de este top. Aún así, eso no le quita que se le debe recriminar porque terminaron de enterrar para siempre al personaje, y muy probablemente evitaron una futura adaptación en la pantalla grande, quitándole la oportunidad a muchos fans y al público en general de conocer a la mejor villana de los mutantes, y una historia tan hermosa que significó tanto para el mito que son los X-Men actualmente. Hablando de la adaptación como tal, son muchos los detalles en los que fallaron, pero para mí, el principal es que quisieron entrar directamente con el lado malo de la Fuerza Fénix, cuando lo primero que se debe entender es que este ente cósmico no es bueno ni malo, como todo en la vida, depende del ser humano y el uso que éste le da. En pocas palabras, no hay Dark Phoenix sin la personificación de Jean Grey como el avatar benevolente y bondadoso que fue cuando se tomó el nombre de Fénix. Para contar esta historia, primero debimos ver cómo encontró al ave cósmica, el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer para salvar a la galaxia y al Imperio Shi'ar, cómo es que a través de ella, este ente de inmenso poder conoció las más humanas de las emociones, el amor y el odio. Es tan importante este elemento que merece su propia cinta, así como en los noventas tuvo su arco exclusivo contando esta historia. Por eso digo que aunque se vio perjudicada por terceros, la película de hace 6 años no merece más que el mismo desprecio que la de hace 19 años ya que ninguna consideró como esencial contar esta parte. Por el contrario, prefirieron ir directo a la parte malvada de la Fuerza Fénix. Pero si esto no fuera poco, dejaron otra pieza fundamental fuera del rompecabezas, la manipulación mental que sufrió Jean Grey por parte del Hellfire Club, y es que no se puede entender la caída moral de Ginny sin esa manipulación, pues fue justo eso lo que desencadenó la aparición de la Fénix Oscura. Es decir, sin Emma Frost, Mastermind y Sebastian Shaw, no hay villano, pues ellos, en su intento de controlar al ave cósmica, liberan su parte malvada. Ya mejor ni entro a la parte de la batalla final con la Guardia Imperial Shi'ar, la cual cierra el círculo y es el verdadero tercer acto de la historia, o del sacrificio final de Jean Grey dando su vida para salvar a sus compañeros y a su verdadero amor, cosa que se vio muy pobremente adaptada en ambas cintas. Y lo que creo que también es importante, aunque no vital, es que a diferencia de las películas, en el cómic de Claremont todo lo vemos desde los ojos de Cyclops y Jean. Es decir, al final, Phoenix es la protagonista de la historia, pero nosotros como espectadores visualizamos todo desde los ojos de Scott, desde el sacrificio de la muerte en el Imperio Shi'ar salvando a la galaxia, hasta su suicidio ante el temor de liberar por completo a la Fuerza Fénix y matar a sus seres queridos. Como pueden ver, hay muy poco que rescatar de las adaptaciones de Fox, porque básicamente están contando una historia totalmente diferente, la cual toma de los cómics solo el nombre, los personajes y poquísimos elementos más. Ya no tiene caso comparar las motivaciones, la personalidad o la caracterización del personaje, porque realmente no toma nada de eso del cómic. Podría decirse que es una villana totalmente diferente que toma cierta inspiración en la Dark Phoenix original, y sé que algunos alegarán que hay muchos casos de éxito donde hicieron justo eso con otros personajes como a William Stryker, pero el tema aquí es que no estás tomando a un villano más de los X-Men. Aquí estás tomando al que posiblemente es el mejor villano de la historia de los Hombres X, el mito que llevó a los mutantes al máximo nivel literario y que consagró a la franquicia como el mejor equipo de superhéroes de la historia. Es decir, no podías permitirte fallar y a Fox le valió madres todo eso. No solo se dio el lujo de echarla a perder en 2006, sino que regresó para hacerlo de nuevo en 2019, justo antes de despedirse de los X-Men para siempre. Un final que claramente no merecían los héroes mutantes, ni tampoco el universo de Fox, pues si bien tuvo muchos errores, tales más que los aciertos, nos dejó joyas que siguen dejando huellas hasta el día de hoy y que también creo merecen su propio video. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Por el día de hoy, hasta aquí llega este video. Recuerden que este es mi top personal, y si ustedes coinciden, creen que alguno no merece estar acá, que me faltó otro villano, o si simplemente no están de acuerdo con toda la lista, por favor déjenlo en los comentarios. Los estaré leyendo y me encantará platicar con ustedes, conocer sus puntos de vista, así como también su top personal, y saber para ti cuáles fueron los villanos de los X-Men más desperdiciados o los peores adaptados en las películas de Fox.
Sin más que agregar de mi parte y esperando que este video les haya sido entretenido, me despido de ustedes y les doy las gracias. Nos vemos y hasta luego.